tiempo a presentarles este proyecto, este proceso de sistematización de la obra de danza Artefacto Cruzapuente. Es una de una serie de producciones artísticas que incluyen audiovisual, producción gráfica y escénica, que tiene que ver un poco o relaciona un poco la simbología ancestral con las tecnologías contemporáneas, y que he denominado Proyecto Cuarto Lado. Básicamente todo inicia desde un viaje, ¿cierto? Entendiendo para mí un poco el viaje como no solamente esto de ir a pasear, ¿cierto? Sino como una pregunta por una estética del viaje, del viajero, ¿sí? Y me sirve o digamos, encuentro en Marie Bardet, que es una filósofa francesa que está muy enfocada en la danza, esta palabra del atravesamiento, ¿sí? El viaje como atravesamiento. Y ella dice, el objeto de la danza no es solamente obtener un apto movimiento del cuerpo, ¿sí? Sino el atravesamiento del cuerpo, tal vez por energías, estados o imágenes, seguro por algo incorporal que genera el movimiento y lo resignifica, cuerpo que viaja hacia la imposibilidad de expresar fielmente el sentido, ¿sí? Un cuerpo que realmente cuando se mueve no puede realmente traducir lo que está queriendo decir. Más se acerca a un sentido en atravesamiento, antes que un sentido del atravesamiento, y aún si quieres, un sentido atravesado en el sentido o en los sentidos, un sentido en trance. Este entendimiento de la danza como eso, como un pasar, un circular o un atravesar los sentidos, ¿sí? Lo sensorial. Entonces, todo surge de este viaje que realizo en 2012, primero recorriendo los Andes, colombianos, ecuatorianos, peruanos y bolivianos, y me encuentro con este símbolo. Seguramente algunos ya lo conocen, se llama chacana o tahuapaca, es bastante popular, conocido, es un símbolo pre-inca, ¿sí? que aparece más o menos en 1580 antes de Cristo, de la cultura tiwanaku, alrededor del lago Titicaca, y es un símbolo que es una alineación de figuras geométricas que tienen como base el círculo y el cuadrado, y hay detrás de eso pues como todo una filosofía de lo que es andino. Y no es solamente un símbolo que representa, sino que es un símbolo que funciona, ¿cierto? Que es como un instrumento, un artefacto. Y como que digamos, me interesó como indagar sobre él. Entonces la chacana también para estas culturas andinas, además pues de representarlos, es también un sistema de lenguaje matemático, ¿cierto? La proporción que genera la relación de estos dos símbolos era la forma como ellos medían, ¿sí? Su unidad de medida estaba en relación con este símbolo. También manejaba o planteaba toda una distribución política, ¿sí? Quién estaba arriba en el poder, quiénes estaban como en el medio, quiénes estaban más abajo. Era un mapa, ¿sí? Ubicaba geográficamente las ciudades más importantes del Imperio Inca. Plantea un esquema cultural, los elementos primordiales de su cultura. También era un calendario, si pueden ver ahí, como tiene relación con los equinoccios y los solsticios, pues ellos podrían saber cuándo empezar a sembrar, ¿cierto? Cuándo recolectar. Y todo el marco espiritual pues que engloba el símbolo. Es un símbolo también muy actual que pues lo vemos en artesanías, ¿sí? En la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, el subte, el metro, ¿no? Todo el mosaico está con símbolos de esto de la chacana, y en los mates, ¿cierto? También lo usan. Allá, digamos que el símbolo se transformó y ahora lo llaman guardapampa. Es el símbolo que representa también a las culturas indígenas del sur de la Patagonia, los mapuches, y digamos que es un símbolo de resistencia de sus luchas. ¿Por qué yo me pregunto esto? ¿Por qué me interesa investigar esto? Bueno, me interesa para practicar algo que Yves Guillemot llama una antropología al revés, ¿cierto? Agarrar esto de lo andino como una perspectiva para mirar mi propia cultura, para hacer una crítica sobre esas ideas originales que nos han, digamos, enseñado,
con un lente diferente, con un diferente marco o cuadro cultural. Y la forma en que lo hago es a través pues, de mi quehacer artístico, que yo soy bailarín y actor y productor audiovisual también. Entonces mi interés es, bueno, cómo poner en práctica este conocimiento a través de mi ejercicio artístico, utilizando el espacio escénico y los cuerpos como laboratorio espacio para cruzar esas ideas ancestrales con algunas contemporáneas, revisando mi visión del cuerpo como artefacto objeto, ¿sí? Esta idea de que es mi instrumento, yo soy el que maneja esto, más bien por algo como laboratorio espacio de investigación, y descubrir el proceso como medio de comunicación de esta información que considero aún relevante. Entonces, voy a pasar muy rápidamente acá, los invito a leer la ponencia en las memorias para profundizar sobre esto. Básicamente en la cosmogonía andina se parte de la idea de la paridad, ¿sí? El concepto de paridad. Todo objeto real o conceptual tiene imprescindiblemente su par, ¿sí? Siendo así que el paradigma principal del hombre andino es que todos hemos sido paridos, ¿sí? Una energía femenina y una energía masculina se juntan para parirnos. El origen cosmogónico primigenio no es la unidad y esta concepción de la unidad, dualidad, sino la paridad. Entonces, el femenino, el masculino, la madre, el padre, noche y el día, son conceptos que no funcionan como opuestos totalmente, sino que son proporcionales y son complementarios. Esta idea me interesa un montón recogerla. Y sobre todo porque en esta cosmogonía, en esta idea de la paridad, la forma en que constituyen su mundo es a partir de la idea de tiempo y espacio, ¿cierto? Pero el tiempo y espacio no como cosas diferentes, sino cosas como se complementan. Y hay una metáfora muy bonita que Javier Lajo, que es uno de los estudiosos filósofos andinos que estudio, dice, y es, ahí les mostré un poquito como esta idea de cuando yo tiro una piedra en un estanque de agua, ¿cierto? Las ondas que se producen, ¿sí? Esos ciclos que se abren hacia el espacio y que cuando chocan, por ejemplo, con otra cosa se devuelven, ¿sí? Esta metáfora ayuda a entender un poquito cuál es la concepción del mundo de la cultura andina. Esta concepción nos lleva al término de Pacha. Seguramente algunos hemos escuchado la Pachamama, también existe el Pachatata, y hay un montón de ceremonias alrededor de eso. Pero el Pacha no es necesariamente la tierra, ¿sí? La madre tierra, sino un mundo, un estado, ¿sí? De tiempo-espacio, ¿sí? Y en su cultura, para configurar la chacana, pues existen diferentes pachas, ¿cierto? Tenemos el primer pacha, Ucupacha, que es el interior, está relacionado con el pasado, un momentico, está relacionado con el pasado, el Ucupacha, y la forma de representación en la cultura andina es la serpiente. El segundo es el Caipacha, que es el aquí y el ahora, tiene que ver con el sentir y está representado por el jaguar. Y el siguiente es el Hanampacha, que es lo divino, lo que está superior, ¿no? También tiene que ver más, en una visión más profunda, como con el futuro, el potencial, lo que puede ser. Y está representado por el cóndor. Entonces, digamos que estas representaciones, estas ideas estas ideas nos permiten construir la chacana a través de la línea, que es la única figura que nos permite medir el círculo y el cuadrado, ¿sí? La diagonal, el diámetro del círculo y uno de los lados del cuadrado. Y este es el Capañam, ¿cierto? Esa línea, esa diagonal que se forma es el Capañam. Algunos también de pronto habrán escuchado sobre el Camino del Inca, ¿cierto? Que es realmente una red de caminos, o sea, en lo físico es una red de caminos para transitar el Tiwantisuyo, que era el imperio inca, pero en lo filosófico, pues el Capañam es este camino del medio, ¿cierto? Es el camino de lo justo. Pero es aún más interesante, Javier Lajo descubre a través de María Scholten, que es una matemática, que
el imperio inca alineó sus ciudades en relación a esta figura, ¿cierto? Entonces, básicamente, a mí me interesa como estudiar esto, porque va más allá de, bueno, de la geografía. En su filosofía tiene que ver con el cuerpo, ¿cierto? Que es como lo que yo trabajo. Cómo sitúan esos pachas que acabo de hablar en el cuerpo. Entonces, acá sería el Ucupacha, aquí sería el Caipacha y aquí el Hanapacha, con todas las ideas pues, que les acabo de compartir, llevadas al cuerpo. Entonces, mi interés en la práctica es atravesar un poquito esta forma e indagar sobre las posibilidades de complementariedad que hay entre el pensamiento andino y el occidental, usando mi cuerpo como laboratorio de investigación con miras a la creación de la pieza que les cuento. Entonces, aquí ya voy a pasar un poquito más rápido y voy a dejar que el video sea el que hable de lo que sucedió. ¿Qué agarré yo? Agarré las tecnologías de improvisación, que es una práctica propuesta por William Forsythe y Volker Kuchelmeister, que producen es un CD-ROOM, ¿sí? Tipo tutorial, en el que este es William Forsythe, es un bailarín, que a través de la animación digital como que da unas pautas para bailar, para improvisar. ¿Sí? Entonces yo agarro un poco como estas técnicas, él agarra todos los conceptos de la industria y de la ingeniería mecánica, ¿sí? Y los lleva a la danza, ¿sí? Como todo lo que pasa con los materiales industriales en la fabricación, él los lleva a la calidad del movimiento, ¿sí? Entonces yo empiezo como a investigar sobre esto. Les voy a mostrar solamente... Es una serie de videos que hice en los procesos de ensayo, ¿cierto? En los que improviso a partir de estas herramientas y después lo que hago en postproducción es dibujar, trazar esas líneas que quedan. Pasan cosas muy interesantes en el proceso de observarme y de observar esas líneas, ¿sí? Y lo que sucede con eso es que con ese material que exploro ahí, es que empiezo a encontrar el qué voy a decir en la obra, ¿sí? Que tal vez no necesariamente tiene que ver con representar o decir, vea, la chacana es esto y esto y esto, sino más bien practicar eso de la chacana, practicar lo de Forsythe y encontrar en el camino eso que quiero contar. Pues precisamente para este proyecto, lo que encuentro es que hay una estética ahí con el trazo, con el límite, con la división, y me empiezo a interesar mucho por lo que sucede en nuestra ciudad sobre las fronteras invisibles, ¿sí? Y empiezo a relacionar más como eso, no se ve muy bien el video, todo este lenguaje que encuentro a partir de este estudio lo llevo como más bien a esa pregunta sobre lo que está pasando como con los límites en nuestra ciudad y en general pues en el mundo. Ahí les dejo un poquito el video. Este es un tráiler de la obra. Bien, es como eso, unas referencias, nada, es un poco presentar como el proyecto. Si quieren como ampliar un poquito la información, los invito a visitar la página o contactar por Facebook, @cuartola. Muchas gracias.